Algo curioso que quiero compartir ahí sobre los protestantes y los falsos pastores. Nosotros como cristianos católicos realmente cuando nos aventuramos en conocer la palabra de Dios, porque pues lamentablemente así como yo y muchas personas pues no conocían la palabra de Dios. Y no es porque estaba prohibida, simplemente porque pues lamentablemente a veces uno no quiere porque uno está preocupado en salir adelante y lograr las metas. Y entonces nosotros cuando nos aventuramos en conocer la fe, lo que es la iglesia, lo que es el cristianismo, y nos damos cuenta de que hay una sola iglesia que dejó Cristo, o sea, no hay más, la única. Entonces eso cualquier persona lo puede entender. Y entonces nosotros cuando nos aventuramos en el conocer la palabra de Dios y defender la iglesia para que la gente sepa de que hay una sola iglesia y pertenecer a la iglesia de Jesucristo para alcanzar la salvación. Y no nada más estar en la iglesia, sino que cumplir el mandato de Dios, para que Dios nos dé la oportunidad de entrar en su reino. Y entonces nosotros como cristianos católicos, cuando encontramos un protestante, a un falso pastor, ya sea en la calle, o te llegan a visitar, normalmente se le hace preguntas con respeto, sin ofenderlos, sin insultarlos, nada de eso. Y entonces preguntas sobre fundamentos bíblicos sobre su iglesia, si su iglesia es la verdadera, porque esta persona supuestamente está predicando. Y sabemos lo que ellos hacen es sacar gente de la iglesia católica, o sea, sacar gente del cuerpo de Cristo, supuestamente para convertirlos, porque para ellos conversión es que te salgas de la iglesia católica. Pero eso es un error muy grande, eso no se debe de hacer. Y entonces estas personas, como supuestamente están predicando la palabra de Dios, y se le hace preguntas sobre su iglesia, en muchos de los casos los protestantes y los falsos pastores, en vez de darte fundamentos bíblicos, estos tipos se molestan. Y cuando se molestan ya se sienten supuestamente perseguidos, que ya los estamos persiguiendo. Y entonces cuando se le pide fundamentos sobre su iglesia, estos tipos en vez de darte fundamentos sobre su iglesia y la historia, estos tipos lo que hacen es te sacan Éxodo 24 o Salmo 115. Y la pregunta que a veces me hago, ¿pero por qué tienen que brincar si uno le hace específicamente una pregunta? ¿Por qué estas personas tienen que brincar a Éxodo 24? Donde dicen que no te harás imagen y luego se ponen a acusarnos de que nosotros besamos yesos y que adoramos a la Virgen María y que adoramos a los santos. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué estas personas tienen que sacarte esos capítulos y versículos si yo no pregunté eso? Si nosotros como católicos o cualquier católico no le pregunta eso. Pues muy obvio. Lo que pasa es que ellos, como no tienen fundamentos bíblicos sobre su iglesia, lo que tienen que hacer es justificarse. Y la manera para justificarse es, te sacan Éxodo 24 o Salmo 115, para desviar la atención, para desviar la pregunta, porque no les conviene, porque saben que quedaron atrapados. Y entonces, como no tienen respuestas bíblicas, lo que tienen que hacer es mentir o salir corriendo como unas gallinas, como unos pollos, como decimos en México. Y esto es interesante porque si estas personas, como dicen, que ellos afirman que están en la verdad, entonces si estas personas están en la verdad, no tienen por qué correr, no tienen por qué enojarse, porque están en la verdad. Como dice en la palabra de Dios, nadie enciende una lámpara y la pone bajo de la mesa. Al contrario, cuando la enciende, la pone en lo alto para que alumbre a todos los que entran. Y entonces, si ellos están en la verdad absoluta, no pueden esconderla, la tienen que defender. Y defenderla con fundamentos bíblicos, con serenidad, con tranquilidad, con paciencia, con amor, con educación. Eso es lo que tienen que hacer ellos, pero lamentablemente no. Porque allá afuera sabemos que hay pentecostales, trinitarios, unitarios, mormones, adventistas, la luz del mundo, testigos de Jehová y miles que hay afuera. Entonces, como no hay fundamentos bíblicos, como les he dicho, es curioso para mí, se molesta. Y esto es un llamado de atención para que nosotros los cristianos católicos, lamentablemente muchas personas católicos están atrapados, el mundo los ha atrapado y están viviendo en una vida muy rápida sin conocer la palabra de Dios. Entonces, en muchos de los casos, las personas que han sido atrapados por los protestantes son gente que lamentablemente les pasó algo, una necesidad, y ahí fue cuando les llegó el falso pastor o el protestante y se lo llevó para allá. Y ahora dice que ya es salvo. Pero
Si esta persona conociera la Escritura, estudiara realmente con humildad, con amor, con paciencia la palabra de Dios, se dará cuenta que fue engañado. Pero en muchos de los casos, a veces por el orgullo, la soberbia, no los deja ver. Y entonces yo quiero hacer un llamado para nosotros los cristianos católicos. Me gustaría que compartan este video a más personas. Que nosotros como católicos hay que conocer nuestra fe, lo que es el cristianismo, quién es Cristo. Porque en muchos de los casos las personas creen que conocen a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué esperan después de la muerte? Si le preguntáramos a un católico qué esperan después de la muerte, van a decir que van a ir al cielo. Pero que nosotros que ya conocemos la palabra de Dios, no nada más te va hacia la presencia de Dios así nada más sin hacer nada. No, hay un esfuerzo que hay que hacer. Porque si San Pablo sabía que sí iba a ir al cielo, no hubiera hecho nada. Pero no, hay un esfuerzo que hay que hacer. Entonces yo hago un llamado que por favor compartan este video, denle like, suscríbanse, para que este video también pueda circular y que muchas personas más lo conozcan, porque la gente está sedienta. Muchas personas necesitan conocer la palabra de Dios, o más bien, todos los católicos necesitamos conocer la palabra de Dios. Todos, no unos cuantos, todos. Si nos decimos que queremos en Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios. Así es que les doy esta invitación. Así es que pues cuídense, bendiciones.